¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Una servidora, Edith Febles, deseándoles a ustedes que tengan un feliz año. Estoy reiniciando mi trabajo acá después de 2 semanas en el que hemos tenido, por una parte, programas que eran diferidos y por otro, 4 días libres. Así que combinados con las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, pues han sido prácticamente 2 semanas de ausencia. Digamos que en vivo, porque hemos tenido programas, como les digo, que estuvimos preparando durante, digamos, algunas semanas anteriores. Así que estoy de vuelta y me siento muy feliz, muy contenta. Quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad que nos ofrecen, el gesto de ver este programa y de acompañarles. Muchísimas gracias. Deseamos que todos estén bien, que sea un año de muchísima salud. Yo creo que esa es la principal dedicatoria que estamos haciendo en este año nuevo, de decirle a la gente que tenga salud. Los demás puede llegar por añadidura, pero la salud es fundamental en un tiempo de pandemia. Que tengan paz y tranquilidad espiritual en sus vidas, porque hay mucha tensión con las informaciones negativas, hay gente que se confunde. Quisiéramos un mundo de mayores oportunidades para la gente, que tenga esperanza, que puedan vivir mejor y sobre todo que nosotros mismos hagamos la vida de los demás más ligera, que no seamos una carga, un peso, que no fomentemos las malas prácticas dentro de nuestras vidas, de hacer del mundo un lugar menos agradable. A fin de cuentas, la idea es que uno sea feliz. Y cuando se permite, cuando llega la Navidad y llega el Año Nuevo, es como el momento en el que se dice felicidades y no suena ridículo. Bueno, pero es decirle a los otros, nosotros queremos ser felices y esa es nuestra meta. Así que, con este saludo iniciamos este programa. Evidentemente uno no se desconecta completo, siempre atiende y ve lo que pasa en su país y en el mundo entero. Yo vengo, por ejemplo, estuve visitando a mi hijo que estudia en España y cuando me iba la situación era otra y al ingresar a ese país la situación era otra y en 3 días la cosa cambió. Los amigos con los que uno contemplaba reunirse ya dijeron, mira, no podemos reunirnos porque tuve un contacto en el trabajo que dio positivo a COVID. Y fue una cosa bestial, es decir, el día 17 que me voy, esos 3 primeros días, 18, 19, 20, todavía la gente se reunía. Pero a partir del día 20, todo cambió, porque comenzó una escalada de contagios que en ese caso yo, por ejemplo, veía los programas de televisión, o veía los informativos y lo que reportaban eran largas filas de personas tratando de hacerse la prueba. Los análisis, por lo menos de antígenos, en esa primera fase, lo venden en farmacias y se agotaron. Aquí no lo venden en farmacias, aquí hay que ir a un centro, pero allí lo venden en farmacias y se agotaron. La gente iba a hacerse las pruebas. La gente es muy respetuosa del tema del confinamiento, o sea, si tuviste contacto, te confinas, no te reúnes con la familia, gente que no pudo cenar en Navidad o gente que no pudo esperar el Año Nuevo. Entonces, eso está ocurriendo en todas partes, aquí en República Dominicana también. Tenemos un incremento notable, es un incremento que va en avance, estamos en la 5ª ola del COVID-19. Quizás la buena noticia es que esta versión es mucho más, digamos que leve. No estamos teniendo unos registros hospitalarios que tengan consonancia con los tiempos anteriores. Cuando nosotros teníamos menos infectados que lo que tenemos en este momento, nuestros hospitales estaban llenos. En este momento nuestros hospitales están teniendo una disponibilidad de recursos. De todas maneras, yo sí quiero decirle a la gente que tenga una mirada conservadora sobre esto. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el día 28 yo siempre he tenido acceso, desde que comenzó la pandemia, he tenido acceso a la data hospitalaria. Y entonces, eso puedo determinar y decir, bueno, ¿cómo está la situación del COVID-19 digamos en el ámbito hospitalario, más cercano incluso que esos boletines que están dando en el Ministerio de Salud Pública, los que la gente maneja? Lo que estoy viendo es que el día 28 teníamos menos de la mitad de lo que teníamos ayer y va en incremento. Hoy ya es un 30% de ocupación, por ejemplo, en cuidados intensivos. En el sector privado tienen habilitadas 254 camas, tienen 82. El día 28 era 30 personas. En el sector privado
y público tienen ahora mismo 541 pacientes ingresados en camas de hospitalización. El día 28 eran poco más, creo que eran como 79. Entonces, si lo comparo con el 28, el día de ayer, el día de hoy, es un incremento de manera sostenida. Y eso es importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, y lo que sí he visto, y es una cosa que se está produciendo ahora, pueden venir conmigo porque esto es del informe general. Lo que estoy viendo es que, por ejemplo, Santiago, en el caso de Santiago, es la provincia que notó un mayor incremento y siempre eso ha sido sostenido desde el principio. En este momento, Santiago tiene más de la mitad de las camas de intensivos ocupadas, el 57%. Santiago tiene habilitadas 83 camas para intensivos y tiene ocupadas 47. Y es importante que se sepa, o sea, Santiago para mí es un punto neurálgico porque en toda la fase en la que teníamos muy poca ocupación hospitalaria, Santiago siempre se mantuvo dando unos puntos más altos. Y bueno, es un centro, me dicen, un centro regional, viene gente de otras provincias, viene gente desbaratada que en un campo no lo atendieron bien y llegan a los hospitales y de inmediato para intensivos. Pero es importante atender por qué Santiago va así. 57% de ocupación hospitalaria tiene en intensivos y tiene en este momento 54% de las camas de hospitalización ocupadas. 16 de sus 41 ventiladores están ocupados. Si yo fuera a los establecimientos de Santiago, y esto es algo que hago cuando está sobre todo así de lleno, y digo, vamos a ir a una clínica conocida, entremos a la clínica Corominas. La clínica Corominas en este momento tiene 31 camas habilitadas de hospitalización, tiene 30 ocupadas. Entonces la gente dice, es leve. No es internamiento, depende, hay que mirar las provincias, hay que focalizar los puntos y los centros donde están llegando las personas. 30 de 31 ocupadas, eso es el 97% de la clínica Corominas. Yo me extraño un poco y eso es algo que el Ministerio de Salud tiene que dar seguimiento en el sentido de que, sobre todo, por ejemplo, la gente de Santiago sacan de circulación camas de intensivos y eso es comprensible cuando estamos bien. Pero la clínica Corominas en este momento tiene 4 camas habilitadas. Eso conforme al reporte interno de los organismos de salud de este país. Eso es una baja significativa frente a otro tiempo. Entonces, en este momento tiene las 4 camas de intensivos ocupadas, evidentemente. Tendría que estudiar el gobierno si va a incrementar el número de camas en Santiago, el número de camas de intensivos y pedirle a las clínicas, que eso es muy importante, que para mí es un dato que desde la pandemia hubo una lucha. En Santiago yo entiendo que el sector privado, a pesar de que en un primer momento hubo cierta resistencia, al final el sector privado aportó al sistema de salud más camas que las que aportaban los hospitales públicos de Santiago. Entonces es importante, la clínica Unión Médica tiene 25 camas ocupadas de las 44 que tiene, eso es 57%. Y tiene 21 camas de intensivos y están ocupadas 16. Eso es en la clínica Unión Médica de Santiago. Entonces, vamos al HOMS, por ejemplo. El HOMS tiene 87 camas, tiene más, tiene 32 en uso y tiene 15 camas UCI y tiene una en UCI. Entonces, en uso. Entonces, Santiago, a prestarle atención. Me preocupa la provincia de Duarte también. He estado mirando por la pandemia y por cómo empezó la pandemia. Ayer mismo puse las pilas y dije, déjame ver por provincia, porque si bien es cierto que los datos nacionales son digamos que un referente, es muy importante que nuestras miradas también se vayan a localidades específicas, a cómo lo pasa la gente en el territorio. En la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, hay un centro que es regional, que lo habilitaron con unidades de intensivos regionalmente, que es el centro de Huiza. Ese centro fue cerrado. Yo quiero preguntar por qué. Yo tengo una idea de por qué, quiero decir que tengo una idea de por qué, pero es tan grave la idea que tengo, que he recibido, que yo prefiero dejar que sea el Ministerio de Salud Pública, la vicepresidenta de la República, que pregunte hoy, Raquel Peña, que pregunte y diga, ¿por qué cerramos Huiza? Porque lo que ha pasado es de titulares de periódicos. Y es importante que las autoridades locales, las autoridades de los hospitales públicos, las autoridades de los centros sean responsables. Eso es muy importante. No se puede perder una vida por una negligencia.
No se puede perder una vida por una negligencia. Y yo debo decir que en los casos de COVID-19, a la familia se le dice murió de COVID, pero no tiene necesariamente la información de qué pasó con su paciente. Entonces a mí me gustaría que le digan que ellos mismos pregunten, y voy a llamar hoy a ver si saben por qué fue lo que pasó en Huiza. ¿Por qué lo cerraron? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ocurrió en este centro? Otra cosa que quería comentarles, ustedes recordarán que a mitad de la pandemia le comenté hace ya 2 meses o 3 de una mujer embarazada de la provincia del Ceibo, que primero la dejaron en el Ceibo pensando que era gripe. Y ojo, atención a todas las mujeres y a todas las familias que tienen mujeres en estado de embarazo. Es necesario tener esa asistencia por médicos que hayan tratado COVID, eso es fundamental. La dejaron pensando que era gripe, la comenzaron a nebulizar, la dejaron 3 días ahí, cuando se dan cuenta que es COVID. Debo decir que el Ceibo es la única provincia del país donde no hay una cama. El Ceibo, cuando aquí se haga una investigación de lo que pasó con los hospitales, más allá del caso Antipulpo, que el Ceibo ni se menciona en el caso Antipulpo, entonces veremos lo que ha costado en términos de salud, la corrupción en la OISOE. Eso, y el Ceibo es un caso que ejemplifica como nada. Una de las provincias más viejas de este país tiene un hospital en ruinas. Tuvieron a esa mujer 3 días, la mandaron a San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís decidieron quedarse con la paciente. La dejaron ahí, comenzaron a tratarla, como que ellos sabían de eso. Siendo que lo que tenían que hacer era mandarla al Marcelino Vélez, al hospital Marcelino Vélez. Pero el Hospital del Seguro de San Pedro de Macorís se quedó con esa paciente y ellos entendían que ella estaba bien. Cuando le dijeron que la iban a llevar al Marcelino Vélez, en la tarde le notificaron que no había espacio en el Marcelino Vélez, lo cual era mentira. Yo no sé quién mintió. Si fueron ellos o fue el hospital Marcelino Vélez que le dijo que no había, pero no, me dicen que esa gestión no se hizo de forma adecuada porque existen unas autoridades que usted comunica. Entonces, cuando comunico eso y lo digo en Twitter, a la señora la sacan del Hospital del Seguro de San Pedro de Macorís y la traen al Marcelino Vélez. Ahí ella se agravó. Ustedes recordarán que se lo conté todo. Se agravó, estuvo muy mal, tuvieron que hacerle un parto de emergencia a un bebé que no cumplía los 7 meses. El bebé sobrevivió, pero lamentablemente este fin de año el esposo de la señora, Guillermo, desde el Ceibo me ha comunicado que este bebé falleció. Entonces, hay cosas que se producen cuando hay una cadena de hechos al final que la gente ni se entera. Por eso quiero comunicarle y quiero mandar un abrazo a esa familia y decirle esta experiencia a las demás familias de este país para que ahora que hay COVID, aunque sea leve, las mujeres embarazadas sean tratadas de forma rigurosa. Es un rigor que no se puede perder. Carolina Santana, buenos días. Buenos días, Edith. Feliz de que hayas vuelto de vacaciones. Edith es de esas personas que se toman unas vacaciones y vuelven como si nunca se ausentaron. Creo que lo han podido notar, así que feliz de que te reintegres y muy buenos días a las personas que nos sintonizan tanto a través de Telesistema, Canal 11, como a través del canal de YouTube de El Día RD. Aprovecho este primer bloque y les recuerdo las redes sociales a las que pueden escribirnos sus dudas, preguntas y comentarios durante el transcurso de estas 2 horas. @uchilora para Don Uchi, aunque no esté en el día de hoy, ya les comentaba ayer y sé que Edith probablemente les adelantó que tiene una gripe, es una gripe porque ha dado negativo a COVID en varias ocasiones, pero por ese motivo se ausenta hoy del programa. De todas maneras pueden escribir, como les decía, a las redes sociales de Don Uchi, @uchilora en Twitter y uchilora_ en Instagram. En el caso de Edith, producción ahora lo va a poner en pantalla, @edithfebles para Twitter, edith_febles para Instagram. Y en mi caso, Caro Santana S en ambas plataformas, para el programa El Día RD también en ambas plataformas. Recuerden, por último, que si van a salir o lo que sea, no pasa nada porque pueden sintonizar el programa a través del canal de YouTube. Aprovecho además para reiterarles que si las redes sociales que ven en este momento en pantalla no las recuerdan, no pasa nada porque en la esquina superior izquierda de su pantalla de manera permanente encontrarán el hashtag o etiqueta del programa, @viendo el día RD. Si producción vuelve conmigo, van a poder ver ahí en la esquina superior izquierda de su pantalla ese listón azul. Ahí está el hashtag de manera permanente o la etiqueta de manera permanente y por tanto haciendo uso de esa etiqueta pueden escribir su comentario, duda o inquietud y con muchísima facilidad encontramos su mensaje. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes todas las mañanas.
Y bueno, el día de ayer el presidente de la República, Carolina, se refirió a la quinta ola que tenemos de COVID-19, es la quinta para el mundo. Entonces, básicamente República Dominicana ha dejado las mismas medidas. Muchos países sintieron que la pandemia, porque es una lucha entre el bienestar en materia de salud y la economía, y han sido muy conservadores. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, ha bajado el número de días que las personas se ausentan, los que tienen COVID leve, 5 días. En España, por ejemplo, que les comentaba antes, decidieron que si usted ya se siente mejor, pasaron los días, usted se integra, no hay que hacer nuevas pruebas porque es un costo grandísimo. O sea que tenemos esa situación. Sí hay algunas cosas, por ejemplo, he visto, hay países que han decidido el uso de mascarilla en exteriores, por ejemplo, que se discute si eso tiene sentido, porque en los parques, o si usted está al aire libre, está más separado, luego la gente se reúne en un centro de diversión, juntos. Pero en República Dominicana hemos visto hasta reuniones multitudinarias. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, el presidente confirmaba, sobre todo por el tema de la presión hospitalaria, que sigue siendo leve, que yo debo decir que es leve determinando el lugar. Le estoy mostrando lo que está pasando en Santiago, que es un punto donde deben atender, porque en el día de hoy más de la mitad de las camas de intensivos de Santiago están ocupadas. Y eso se ha registrado en 7 días, en 8 días. Ha sido así. Eso no estaba pasando hace 8 días. Yo hice una captura para poder comparar los días y voy a ir comparándolos. El día 28 de diciembre, el día 31, el día de hoy. Y eso va en incremento. Pero vamos a ver lo que dijo el presidente en el día de ayer, que además visualiza la posibilidad de que si se necesitan militares, que sería una nueva cosa que no fue necesario en la pandemia, pero es que esto tiene mucho ausentismo laboral porque es muy contagioso, pues serían utilizados también. Pero también quiero poner en contexto que la letalidad, que en esta indicación es lo más importante, ha bajado de 1.02 a 1.0. O sea, estamos ante una quinta ola, pero es una quinta ola, si bien de mayor contagio, de mucho menor letalidad. Sin embargo, el mandatario dijo que luego de una reunión la mañana de hoy con el Gabinete de Salud, se le sugirió a los médicos militares estar alerta para en caso de que sea necesario su apoyo. Y eso muestra también que la ocupación hospitalaria está en un 19%, la de UCI en un 19% y la de los ventiladores en un 16%. O sea que no tenemos estrés hospitalario. Sí tenemos muchos pacientes ambulatorios y me informan en los hospitales también públicos y privados que muchas de las personas que van es porque llegan con otra condición y que al hacerle la prueba pues tienen COVID que no lo sabían porque llegaron con otra condición. En otra información, Abinader anunció hoy el aumento de pensiones a más de 90,000 trabajadores, incluyendo unos 4,133 que no alcanzaron la cotización requerida por la ley. Hemos dispuesto que con efectividad inmediata para este mismo mes de enero, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado nivele a 10,000 pesos todas las pensiones civiles activas que se encuentren por debajo de dicho monto. Que agradecemos, reconocemos este gesto y decimos que hoy hemos recibido el más grande regalo de Año Nuevo que alguien puede recibir. El mandatario sostuvo que esto es una muestra del crecimiento económico con distribución social como forma de recompensar la deuda social acumulada a miles de trabajadores que dieron sus vidas para el desarrollo del país. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Bueno, Carolina, tú tenías algo Sí. más, ya vimos la decisión, lo que está anunciando el presidente, que solo una salvedad, y vuelvo y lo repito, esto depende, decimos, y toda la pandemia esa era una referencia, como tú tienes todas las camas de todo el país, tú sacas un promedio y dices, bueno, tenemos disponibilidad hospitalaria de un 70%, por ejemplo, pero eso no pasa en Santiago. Eso no pasa necesariamente en el distrito. Entonces, es importante que las autoridades focalicen aquellos puntos, y eso es algo que va diciendo la data. Que no dispongamos de ella es otra cosa, públicamente no esté así todo el mundo, pero se sabe y están los reportes. Es
es cierto, pero no totalmente, o sea, porque un enfermo del Distrito Nacional no hace nada con una cama de jabón, que además no tiene personal. Entonces, el tema de las camas sí, es un referente, pero tiene sus matices y es importante tomarlo en cuenta, que en los últimos días hemos visto ese incremento lento, es mucho más lento, ciertamente, conservador, pero sostenido. Entonces, eso hay que seguirlo observando. A mí me parece que los próximos 10 días al menos van a ser claves para entender cómo se va comportando la pandemia. Sí, además decirles, se lo hemos mencionado en otras ocasiones, sobre todo durante el transcurso de la semana pasada, que hay un listado disponible de hospitales y centros donde pueden realizarse la prueba PCR libre de costo. Ese listado de centros que ven ahí en pantalla, que contiene 23, no son los 23 de todo el país, sino los 23 del Gran Santo Domingo. En la página de Vacúnate RD pueden encontrar además, y en las páginas, otras páginas del gobierno afiliadas al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud, podrán encontrar por región cuántos centros hay de vacunación en la región sur, en el Cibao, en la zona de Valdesia y demás. Esos que ven ahí, que volverá a poner en pantalla por un tiempo un poquito más extendido, producción, son los del Gran Santo Domingo, y obviamente los ponemos como ejemplo porque sabemos que es donde vive la mayor concentración de personas, pero no son los únicos. A través del Twitter de este programa estaremos, y de las redes sociales de este programa, estaremos publicando el enlace mediante el cual podrán encontrar los otros centros ubicados en otras partes del país donde pueden hacerse la prueba PCR libre de costo. En el caso de las que ven en pantalla, se incluye el Hospital Dr. Vinicio Calventi, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Secanot, el Hospital de las Fuerzas Armadas, el Hospital Marcelino Vélez, el Hospital Reinaldo Almanzar, el Hospital Infantil Santo Socorro, Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Hospital Municipal de Boca Chica, Hospital Municipal El Almirante, Hospital Félix María Goico, Centro Diagnóstico Pedro Brandt, Hospital Ciudad Juan Bosch, Hospital Darío Contreras, Centro Diagnóstico Zona D, Centro Diagnóstico Zona F, Semadoja, Hospital Ramón de Lara, Hospital Ney Arias Lora, Hospital Infantil Robert Rick Cabral, Hospital de la Policía Nacional, Hospital Hugo Mendoza y por último la Maternidad de Los Minas. Bueno, es importante, hay gente que para hacerse las pruebas gasta dinero, sí. Saber que tiene una red hospitalaria donde le hacen las pruebas, en las provincias también, ustedes entran y si ustedes buscan pruebas COVID gratis República Dominicana, lo que le va a mandar es a un listado del Servicio Nacional de Salud, que fue el último que dieron, donde están por provincias y que pueden hacerse estas pruebas. También decirle a la gente sobre el tema de la vacunación. Hay un estudio, de hecho nosotros tenemos en Twitter la publicación de ese estudio que es un aporte científico, pero se escogió poco más de 100 dominicanos y aquí está esa información que tanto ha dado de qué hablar parcialmente, pero es importante que sobre todo los académicos y demás, voy a ponerlo en mi cuenta de Twitter, en la cuenta del día también, para los que quieran entrar y verlo. Son 11 Twitter, pueden venir conmigo, donde están dando los detalles de este estudio. Y lo que dice es que las dos vacunas de Sinovac por sí mismas no necesariamente son protectoras frente al Omicron, lo que está circulando ahora, que es necesaria la tercera dosis de Pfizer, que juntas las tres sí podría representar una significativa protección. Yo me imagino que esto y elementos científicos de esta naturaleza tuvieron que ver con la decisión del gobierno de pedir incluso una cuarta, pero hay gente aquí que no se ha puesto la 3 dosis. Es importante hacerlo. Hay entidades que están ofreciendo incluso para las vacunas posibilidad de que usted llegue en su carro y no se desmonte y van y le ponen la vacuna. Aquí lo están haciendo. Hoy nuestro compañero Johnny Ramírez irá a uno de estos centros para mostrar cómo usted llega, ojalá y esté abierto entonces, cómo usted llega y simplemente van y le colocan la vacuna. Con respecto al gasto, que tenemos el gasto de las pruebas, que hay gente que se hace esas pruebas, tiene un costo y el Estado le está supliendo. También está el tema de los medicamentos de alto costo. Aunque si bien es cierto que la gente no está siendo ingresada, está gastando mucho dinero en medicamentos y hay medicamentos costosos. Entonces, para mí es fundamental
muy importante, muy relevante, lo que ha dicho el programa de medicamentos esenciales, PROMESE. En las farmacias del pueblo van a estar disponibles los medicamentos de alto costo del COVID-19. Hay medicamentos que son mucho dinero, por ejemplo, los que han tenido que tomar Remdesivir. Hay otro que están usando ahora. También está, bueno, son como 4 medicamentos. Esos medicamentos de alto costo están disponibles. Y yo quiero decirle a la gente lo siguiente, y es importante que la gente lo sepa. Aquí la gente va básicamente a los centros privados. Si yo me voy hoy, a la provincia de Duarte, más de la mitad de las camas de hospitalización del sector privado están ocupadas porque la gente va a las clínicas. Y en los hospitales no necesariamente tienen a la gente. Entonces, cuando un médico te indica Remdesivir y tú estás en una clínica, quiero que sepas que el Ministerio de Salud, PROMESE, te garantiza que puedas conseguir ese medicamento gratis. Eso tiene un procedimiento. A mí me gustaría que mañana o pasado pudiésemos explicar incluso aquí cuál es el procedimiento, porque conozco casos de gente que en hospitales, en un hospital le dan la receta a la familia y eso no es así, eso tiene que tener un procedimiento rápido. Ustedes saben que hay mucha gente que son como un atrabanco para los demás, que son para obstaculizarle. Ojalá este año nuevo le hagas repensar. Y entonces, en vez de ponérselo fácil, es a ver cómo es lo más difícil que te lo podemos colocar. Entonces, por eso es muy importante que la gente tenga los datos para que pueda luchar por eso y no tenga que gastar todo el dineral que muchas veces se va. Nosotros vamos a ir, Carolina, a una pausa. Tenemos el caso de la provincia de Peravia, que es muy feo, ¿no? De la madrugada del día primero, del hombre que agredió a una mujer. Esa mujer, yo tengo noticias, ayer le daba una entrevista a Telenoticias, la tenemos aquí, pero después de eso, ella se encuentra bajo protección absoluta de las autoridades, le contaremos de qué se trata. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.